Son las 6 en punto. Saludos cordiales, que hay, bienvenidos. Agradecemos a Antonio Esteves y a Bernardo José Jurado por el me gusta al programa. A Paco Rodríguez Sierra, a Fernando Leiva Briones, a José Luis Alcalá y a Paqui Sánchez Jiménez por compartir la emisión. Si un programa anterior fue sobre arqueología, tocamos dólmenes y menhires y entrevistamos a don Silverio Gutiérrez Escobar, el de hoy es sobre historia. Entrevistaremos a don José María Manuel García Osuna y Rodríguez, al que os presentaré en unos momentos. Y en historia tocaremos dos personajes históricos, el del rey Alfonso X el Sabio y el de Constantino I. Con permiso, voy a realizar la llamada pertinente. Don José María Manuel García Osuna y Rodríguez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Permítame que le presente a la audiencia. Don José, que está invitado hoy para charlar con nosotros, es doctor en historia, es médico de familia, componente de la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas. Es historiador de la historia de la nación española, Reino de León, Fundación Gustavo Bueno. Es historiador de Historia 16 y mire, tienen un larguísimo currículum, envidioso desde luego. Hoy quiero centrarme en sus 3 libros que usted ha publicado sobre la figura histórica del rey Alfonso X el Sabio, rey de León, Castilla y de Andalucía. Y sobre todo recordar que su primer libro nosotros lo editamos y lo pusimos en nuestra revista, la revista número 22, hablando sobre Alfonso X el Sabio. Y lo primero que quiero preguntarle es ¿qué es lo que le ha llevado a centrar la atención en la vida y época de Alfonso X el Sabio? Bueno, este es el tercer libro. El primer libro que publiqué fue sobre un rey de Castilla, Alfonso VIII, el de las Navas de Tolosa, un personaje que he visto desde León. Yo soy leonés, pues estamos hablando de un enemigo, con lo cual he demostrado que se puede escribir con rigor
aunque no haya simpatía hacia el personaje, ciñéndose a las fuentes, a los textos y a la valoración, ¿no? Porque obviamente el personaje que coexiste con Alfonso VIII es nada más y nada menos que Alfonso IX de León, el de las Cortes de 1188, que, como es sabido, según la UNESCO, es el nacimiento del parlamentarismo y de la humanidad. A continuación me acerqué a un personaje por el que tenía simpatía, que era Fernando el Católico, que fue mi segundo libro, y mi tercer libro, ¿qué es lo que he pretendido? Pues, bueno, muy sencillo, está en el prólogo y en todas partes. He pretendido demostrar que Alfonso X el Sabio es rey de León, no solo de Castilla. Segundo, que no existe la corona de Castilla, es una invención, no ha existido nunca. Tercero, hago un acercamiento claro a un rey que era todo lo contrario de lo que debía ser rey, porque era un hombre, yo creo que era tan bueno que no valía para ser rey, hubiera sido magnífico como escritor, a un bagaje cultural importante que tiene esta persona, este rey de León, rey de Castilla y rey de Andalucía. Y además, sobre todo, he hecho un acercamiento que no se había hecho casi en ninguna ocasión a la situación patológica del rey Alfonso X el Sabio, que tenía muchas enfermedades, desde un cáncer malar hasta una sinusitis crónica, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, tenía alteraciones maníaco-depresivas, era un ciclotímico, o sea que era una persona que no estaba capacitada desde el punto de vista de la violencia que se exigía en ese momento, en el siglo XIII, para ser rey, porque era pues muy buena persona, y sobre todo con un problema gravísimo, ya que su única fijación mental era ser emperador, lo que no podía ser jamás por las relaciones que su familia tenía con el Papa del momento y con el Vaticano en general. Uh-huh. ¿En qué medida le afectaron las enfermedades en el desempeño de la corona? Pues en muchísimas. Por ejemplo, su hijo Sancho IV tiene unas relaciones desastrosas con su padre y lo insulta fundamentándose en las enfermedades. Por ejemplo, llama a su padre leproso, porque Sancho IV, que no es médico, observa que su padre le está comiendo la cara a algo y piensa que es la lepra, y no es la lepra, es un tumor, probablemente un melanoma maligno e invasivo que le produjo un traumatismo. Le dio una coz un caballo cuando era infante leonés, y de ahí degeneró en un cáncer. Después lo llamaba hereje porque observaba sorprendentemente Sancho IV que el ojo derecho de su padre se salía de la órbita, y pensaba que era porque estaba poseído por el diablo. Lo que no sabía es que era una sinusitis crónica terrible, y cuando tenía los ataques de sinusitis, las cefaleas, los dolores de cabeza eran tan importantes que tenía ataques de ira. El rey debía tener unos dolores espantosos, y hasta tal punto presionaba el pus que le salía el ojo derecho de la órbita. Pues influyó. Obviamente se dice que tenía úlceras en las piernas, casi seguro por una insuficiencia hepática, que había días que no conseguía orinar, probablemente una insuficiencia renal. Tenía además lo que se llamaba como malincónico, es decir, alteraciones maníaco-depresivas. Todo eso conlleva el que el rey se sintiera pues en muy malas circunstancias, porque tenía bastantes crisis de sus enfermedades, bastante patología, y en ese momento en que la tenía no podía trabajar como rey, ¿no? Vaya, menos mal. Mi acercamiento a Alfonso X, si me permite, se extiende también porque estoy publicando una monografía en la revista sobre el rey, que es un personaje al que le tengo bastante simpatía. Estoy publicando una monografía sobre este rey en la revista de la Asociación Arte, Arqueología e Historia de Córdoba, ¿no? Y el libro concretamente ya está en la biblioteca de 4 universidades, la de León, la de Baviera en Múnich, la de la ciudad de Nueva York y la de la Universidad de Columbia. O sea que, bueno, por lo menos el libro va a llegar a Estados Unidos, a lo que yo irónicamente llamo Gringolandia, ¿no? Buscándole algo positivo al rey, no cabe duda de que era un hombre muy culto, ¿o no? Muy culto. Yo le tengo mucha simpatía, y tenía muchas facetas positivas. Era un hombre de una enorme cultura. Era un hombre que realiza una labor jurídica importantísima de unificando los distintos fueros. Es una persona muy relacionada con la astronomía, es una persona muy culta. Sabe varias lenguas, habla perfectamente latín, habla gallego, habla alemán, italiano, francés, lengua leonesa, que en otros sitios llaman asturiano, pero hay que llamarlo leonés, y obviamente castellano, ¿no? Porque eso lo ha aprendido de su padre, Fernando III el Santo, que es también rey de León, infante leonés y también rey de Castilla. Yo le tengo verdadera simpatía, y además tiene sentido del humor, o por lo menos atrevimiento, porque llega un momento determinado de su vida en que parece ser que no tiene abuela.
porque se le ocurre decir aquello de que si él hubiera estado con Dios Todopoderoso el día del momento de la creación hubiera salido mucho mejor, con lo cual se ve que no tenía abuela que lo alabara, ¿no? Sí, el tío tenía buena moral. ¿Se mereció, por tanto, el apodo del sabio? A pesar de que alguna persona en las Españas ha dicho que eso de Alfonso X el Sabio no se lo merecía, esa persona no ha debido leer suficientemente, porque sí se lo merecía. Era un hombre muy culto y era un hombre de una cantidad importante de saberes, y si no lo era, que sí lo era, por lo menos creó las condiciones con la Escuela de Traductores de Toledo y otras cosas como la general historia, como la historia general de las Españas, como volúmenes de astronomía, las cántigas, etcétera. Era un hombre que por lo menos dirigía o marcaba el camino para la relación cultural. Pero lo que no debía haber sido era rey en cuanto a la violencia. Bueno, él tiene a la mayor parte de la nobleza enfrentada a él, tiene a casi todos sus hijos enfrentados a él, a casi todos sus hermanos, por no decir o sea que no vale para marcar normas. Es un caso parecido, que comentaba el otro día en una conferencia, es un caso parecido a un rey llamado Luis XVI, Luis XVI, rey de Francia, el último rey de Francia que cortan la cabeza en la Revolución, que medía, por cierto, 1,92 y que era un magnífico relojero, pero que como rey era tan blando que no valía para marcar normas. Bueno, ahora quiero decir... Además no era rencoroso Alfonso X el Sabio. Hombre, menos y dicen los malos políticos, sobre todo los españoles, que son todos malos, que hay que ser rencoroso y vengativo en la política. Jesús, para eso no valía. Dios nos salve. Hablando de una noticia que se va a producir dentro de unos días, estamos al día de hoy y el 6 de octubre, de aquí a nada, aparece la segunda parte de ese estudio que usted realizó y que publicamos en la revista. Va a salir en la revista número 23 y 24 el día 6 de octubre. Bien, ¿fue por tanto un rey querido o no? Pues probablemente para los burgueses y la gente del pueblo, probablemente sí. Para la nobleza no, porque los marcaba muchas normas y estuvo siempre enfrentado a la nobleza. Para sus hermanos tampoco. Para su hijo Sancho IV menos. O sea que para la gente sencilla probablemente sí, aunque sorprendía su comportamiento, ¿no? En un momento determinado, la ciudad leonesa de Zamora, los procuradores de la ciudad leonesa de Zamora le piden al Papa que solucione lo antes posible el asunto del imperio y que le diga al rey si va a ser emperador o no, porque ha arruinado en impuestos a la ciudad de Zamora para conseguir ir a entrevistarse con el Papa y propugnar que sea emperador. Las posibilidades que tenía de ser emperador eran nulas, era casi una obsesión, pero una obsesión patológica porque no tenía ninguna posibilidad. La familia, su madre Beatriz de Suabia, es descendiente directa nada menos que del emperador Federico I Barbarroja Hohenstaufen, el gran enemigo de los papas, sobre todo del Papa Alejandro III. Por lo tanto, seguidor del partido de los gibelinos y no de los güelfos, que eran los que apoyaban al Papa. Por lo tanto, las posibilidades que tenía eran nulas. Pero él tenía esa esperanza, esa ilusión, esa obsesión o esa psicopatía, que de todo se puede llamar. Los historiadores ya saben que cuando hablan de un personaje a veces lo maquillan y a veces no. ¿Han sido fieles a la vida de Alfonso X o la han maquillado? Pues depende del historiador que se trate. Uno de los historiadores que ha, digamos, maquillado la historia y que es uno de los historiadores que más daño ha hecho a la historia es el arzobispo Ruy Jiménez de Rada, Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo metropolitano de Toledo, contemporáneo de este rey y de su padre, ¿no? Y no solo, que por cierto era un arzobispo navarro, que es lo que sorprende, que es el que ha inventado una historiografía que no existió nunca, la gran historiografía de la Gran Castilla y de la Corona de Castilla, que no ha existido jamás, orillando o apartando la identidad del Imperio Leonés o del Reino de León, ¿no? Bueno, pues este señor depende de cómo le pille el día. Ruy Jiménez de Rada o Rodrigo Jiménez de Rada maquillaba la estructura. Eso ocurre mucho en las fuentes, ¿no? Concretamente Tito Livio hace hablando de Roma, hace un análisis, unos calificativos sobre Aníbal en que lo pone por las nubes y a continuación termina diciendo, pero junto a estas virtudes tenía vicios tremebundos, vicios nefandos. No tenemos por qué ser objetivos,
Se puede ser perfectamente subjetivo. Lo que no se puede hacer es falsificar las fuentes y los datos, decir que este señor era rubio de ojos azules, que lo era, y que tenía todos los dientes cuando le faltaban los dientes. No hay que falsificar los hechos. Lo de la objetividad en la historia no lo acabo de entender. En la batalla de Simancas, entre el gran rey Ramiro II el Grande de León y el califa Abderramán III, pues ahí se juzga el hecho y se toma ligeramente partido, ¿no? De quién fue el que ganó la batalla. No se puede hacer como hacía un historiador de Valladolid, Valdeón Barú, que ya ha fallecido, que no se sabía quién había ganado esa batalla. Parece ser que el califa Abderramán III o Afal-Rahman III sí lo tenía claro, que salió corriendo y perdió 40.000 soldados, ¿no? Y cuando llegó a Córdoba se dedicó a crucificar y a eliminar a los oficiales que no se habían comportado bien en la batalla de Simancas, para mí la batalla más importante de la Alta Edad Media, frente al gran rey Ramiro II el Grande de León, llamado además este último Magnus Basileus. Bueno, perdone que me extienda tanto, es que a veces me voy por los cerros de Úbeda. No, bueno, yo me quedo... Debería decir los cerros de Bujalance, pero bueno. Me quedo embobado. Gracias, muy amable. Quiero decirle también a la audiencia que la tercera parte de su trabajo de investigación será publicada también en nuestra revista número 25. De esto sí que tardará un poquito más. Sí, yo creo que quedan por lo menos dos partes, como mínimo, ¿no? Sí, la segunda que sale ahora, como usted ha dicho, y después habrá una tercera y una cuarta. Exacto. Porque el trabajo es largo, es una monografía, larga y, sobre todo, además agradezco a la revista y a la asociación, de la que de momento formo parte, y espero que me sigan aguantando, que tengan la amabilidad, su director y los que están alrededor, don Francisco Olmedo, de seguir publicando mi trabajo, porque es un trabajo que no tiene nada que ver con el libro, pero que se fundamenta en hechos y en datos de un personaje muy mal estudiado hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Como historiador, ¿qué es lo que encuentra de nuevo en la historia de Alfonso X el Sabio? Pues, por ejemplo, lo que dije antes, es decir, la relación que tiene con el papado, la relación que tiene con la nobleza, la relación que tiene con su familia y, sobre todo, la patología que tiene, que es muy amplia y que no se había contemplado hasta ese momento, ¿no? Y desde el punto de vista como médico, ¿qué le ha llamado la atención de la vida de Alfonso X el Sabio? Pues a pesar de todas sus enfermedades, lo que me llama la atención es que fuera malincónico, es decir, maníaco depresivo o ciclotímico, porque a pesar de todo siguió siendo rey, con muchas dificultades, ¿no? Con muchas dificultades. Pero debía ser una persona que debía somatizar mucho sus dolores, porque tenía muchos, y debía sufrir mucho psicológicamente. No entiende, por ejemplo, el comportamiento de su hijo Sancho IV, ¿no? Del que se queja constantemente e incluso lo va a desheredar, porque en un momento determinado escribe una carta diciendo mi hijo, el infante don Sancho, me ha llamado hereje. Eso tenía una significación muy grave en la Baja Edad Media. Era un insulto muy grave. Llamar hereje significaba alguien que se salía de la norma de la Iglesia, ¿no? En las Españas, la Iglesia Católica. Y sobre todo alguien que probablemente tuviera relación con el diablo, ¿no? O sea, era un hombre que tenía bastantes altibajos psicológicos y a pesar de todo consiguió ser rey, ¿no? Me sorprende. Era un personaje que necesitaba que lo quisieran mucho y la verdad es que la vida no lo quería mucho. Vaya por Dios. Bueno, vamos ahora de despedida. Gracias, don José María Manuel, por atenderme. Ahora vamos a disfrutar con el programa radiofónico que le hizo don Pedro Rivas en el programa Luces en la Oscuridad. Fue sobre Constantino I, que acabamos de publicar también en nuestra web. Y aprovecho para invitarle en el futuro a hablar sobre algún que otro personaje. ¿A usted le agradaría? A mí me encantaría. Yo estoy a su disposición para lo que quiera. Hablamos de los temas que usted desee. Mi especialidad es historia antigua y alta Edad Media, o incluso baja Edad Media. Puedo llegar hasta Fernando el Católico, que para eso he escrito un libro, pero sobre todo la Edad Media y la Edad Antigua es lo que realmente me interesa. Yo hablo indudablemente de lo que sea. Me quedo con ese detalle. Si lo sé, claro, si no sé, pues tendré que aprender, lógicamente. Me quedo con ese detalle, le tomo la palabra y le deseo que tenga buena tarde. Muy bien, gracias, igualmente.
Constantino I el Grande sigue generando constantes polémicas entre todos los estudiosos de la historia antigua. Nos referimos a un emperador que gobernó en el siglo IV después de Cristo más de 30 años seguidos el Imperio Romano. En este sentido, desde Augusto, el siglo I, ningún emperador había gobernado los destinos de Roma durante un periodo tan dilatado. Nos referimos a un personaje paradigmático, críptico e inteligente y con un sentido muy claro de cuál era su lugar en la historia. Y es que estamos aludiendo al primer emperador cristiano del Imperio Romano y al que dio legitimidad al cristianismo en la Roma imperial. Pero ¿cuáles son los orígenes de Constantino? ¿Cómo llegó a ser el primer emperador de los cristianos? ¿Por qué fue tildado de oportunista al convertirse al cristianismo? ¿Qué tipo de conflicto se produjo entre los aristócratas de Roma y el emperador Constantino? ¿Cuál fue el motivo por el que Constantino promovió celebrar el Concilio de Nicea? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don José María Manuel García Osuna y Rodríguez, doctor en Historia, médico de familia, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias y escritor. Don José María Manuel García Osuna y Rodríguez, muy buenas noches. Don Pedro, muy buenísimas noches. Qué gusto saludarte nuevamente, José María, qué gusto. Un placer, como siempre. Qué bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito de historia, de esa que tú conoces también. ¿Qué te parece? Me parece estupendo, magnífico. Bueno, pues vamos a hablar de Constantino I, el emperador de la Roma cristianizada. Hablábamos antes de que él tenía muy claro cuál era su lugar en la historia. Ojalá todos tuviéramos a día de hoy ese conocimiento de saber qué es lo que estamos haciendo aquí y qué vamos a dejar, ¿no, José María? Sí, pero bueno, Constantino también era un ambicioso, ¿eh? Uh-huh. No era precisamente un santo, era un político sensu stricto, un pragmático, la lucha por el poder. Sí, sí. Decía un cómico, y lo digo con ironía, que la bacteria que vino a colonizar la Tierra cuando la Tierra se fue apagando provenía de Marte, es decir, el dios de la guerra, y por eso los genes de los terrícolas han sido siempre proclives a la violencia, al poder, a la dominación, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, qué bueno sería que todos tuviéramos ya no esa avaricia por tener y conseguir, sino simplemente por ser, ¿no? Ser en mayúsculas y saber qué es lo que hemos venido a hacer a este planeta, a este mundo, y al menos, si lo tenemos claro, pues dejar huella, de una manera o de otra, pero dejar huella, siempre que sea positiva la huella, ¿verdad? Indudablemente, y sobre todo, bueno, se puede tener ambición, pero una ambición sana y tratar de beneficiar a aquellos a los que gobiernas, que es lo que Constantino y algunos otros políticos han hecho a lo largo de la historia, ¿no? Eso es. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de este hombre, a conocer la historia del primer emperador cristiano de esta historia nuestra. Vamos a conocer primero un poco sus antecedentes y en este sentido, José María, doctor, ¿qué se sabe de la familia de Constantino? ¿Es cierto que el futuro emperador nació fruto de una aventura extramatrimonial de su padre Constancio con una moza de cuadras? Su padre efectivamente se llamaba Constancio y lo apodaban Cloro por aquello de ácido clorhídrico porque era muy pálido, muy blanco y por eso lo llamaban Constancio Cloro. Había sido el prefecto del pretorio, la segunda autoridad en Roma o la tercera detrás del emperador, detrás del prefecto de la urbe, y había demostrado una gran valía militar luchando contra los francos. Los francos es como los romanos llaman a los habitantes de la Francia actual, ¿no? Porque en realidad ellos se llamaban a sí mismos salios. De ahí viene curiosamente lo de la ley sálica, lo de la ley sálica de los Borbones. Francos los llamaban los romanos porque cumplían siempre los acuerdos. Este señor tiene varios hijos con su esposa legal, que es la emperatriz Teodora, y tiene uno con una bellísima moza de cuadras llamada Helena, con la que concibe un hijo que nace probablemente entre el 27 de febrero del año 270 y el año 288. En uno de estos, entre ese baremo de años, nace su hijo natural, su hijo espurio, que es Constantino. ¿En dónde? Pues en una cosa que hoy se llamaría Nis, la ciudad de Nis en Serbia, por lo tanto hoy sería serbio, por la emoción que produciría a los serbios. En ese momento se llamaba Nasus o Naisus de Mesia, en la zona cerca del Mar Negro.
Se sabe que el joven Constantino fue tribuno militar de caballería y en el año 296 reprimió una rebelión en Egipto a las órdenes del emperador Diocleciano. Ya en Britania derrotaría junto a su padre a pictos y escotos, los pueblos indígenas de Escocia, y en esta campaña moriría su padre Constancio Cloro en el año 306. ¿En qué consistía la tetrarquía imperial que gobernaba Roma mucho antes de que Constantino llegara al poder, José María? Esto es una invención de uno de los máximos emperadores de Roma, que es Diocleciano. Diocleciano tiene un sentido absolutamente divinizado del imperio, es el que crea, entre otros, la famosa adoración al emperador. Para dirigirte a él tenías que inclinarte hasta el suelo 3 veces, y se le ocurre que para evitar las constantes guerras civiles que había habido en Roma, lo mejor era diversificar el mando. Había 2 cargos superiores, que eran los augustos, uno en Oriente y otro en Occidente, uno era Diocleciano y otro sería Maximiano, y después habría 2 sustitutos, que los llamaban Césares, y que ocupaban el segundo lugar. Y así se trataba por todos los medios de que no hubiera las luchas por el poder, pero naturalmente las ambiciones de los 4 iban a tirar por tierra el plan de la tetrarquía, del dominio de 4 imperial, ¿no? El plan tetrárquico de Diocleciano se derrumbó en el momento en que 5 grandes personajes reclamaron su titularidad como augustos, entre ellos Constantino, ¿verdad? Entonces, indudablemente. Diocleciano se había apartado del poder. Diocleciano, digamos que se jubila y se va al sitio donde había nacido él, que era en Dalmacia, hoy sería la costa de Croacia, y allí se dedicó a cultivar la tierra, y cuando volvieron a buscarlo para ver si quería volver a poder, dijo que ni de broma, que prefería seguir viendo crecer a las lechugas, ¿no? Efectivamente, la tetrarquía no tiene mucho sentido, porque ya no solamente hay 4, sino que hay 5 los que luchan por el poder, entre otros Constantino, que se considera heredero de su padre Constancio Cloro. Lo de la herencia además familiar no la contemplaba la tetrarquía, es una invención o un deseo de Constantino. En vista de lo peliagudo de la situación, Diocleciano convocó una reunión de emperadores en el año 308, pero todo fue un fracaso y aumentó el caos. ¿Cómo llegó Constantino a convertirse en uno de los emperadores que conformaban esa tetrarquía imperial? Pues precisamente exigiendo el ocupar el poder por ser hijo de Constancio Cloro. Su padre había muerto, y aunque indicó que no se contemplaba en ninguna circunstancia que el hijo sustituyera al padre, no era una monarquía de tradición familiar, Constantino tenía suficiente poder y personalidad como para decidir ser y lo reivindica exclusivamente por ser hijo de Constancio. ¿Cuál fue la primera preocupación de Constantino tras convertirse en emperador de Roma? ¿Es cierto que fue la de devolver a los cristianos su Dios y sus prácticas religiosas? Los cristianos tienen un comportamiento como funcionarios distinto a los paganos, y eso gusta a los emperadores y a Constantino, que era muy observador más. Son muy cumplidores de las normas, son muy cumplidores de los horarios, no roban, no se corrompen, etcétera. Y por eso Constantino los va a ayudar y va a tratar de colocar la función pública romana en poder de los cristianos. Para ello tiene que permitirles que sigan con sus prácticas religiosas, es decir, su adoración a su Dios y al comportamiento religioso, a sus doctrinas, a los ritos religiosos. Y naturalmente los cristianos, mientras les respete este comportamiento, no van a tener problema en aceptar a Constantino. ¿Es cierto entonces que en ese momento, en el siglo IV, los cristianos eran vistos en Roma como los seguidores de la secta del Cristo Dios? Sí, eran contemplados como de un tal, eso ya lo dice Plinio el Joven y lo dicen otros historiadores anteriores, de un tal Crestos, sobre todo en la época de Trajano por parte de Plinio, de un tal Crestos que había sido ajusticiado en la época de Tiberio por parte de Pilato, el prefecto del pretorio. Y así eran considerados en Roma. En este sentido entiendo que fue el edicto de tolerancia entonces decretado por Galerio como Augusto perteneciente a esa tetrarquía imperial. Sí, efectivamente. El respeto al comportamiento religioso de los cristianos por parte de Galerio, equiparándolos a los ritos de los paganos, ¿no? Ajá. ¿Qué tipo de cultos religiosos convivían en Roma en esos momentos? José María, ¿cómo era la relación de convivencia entre paganos y cristianos en la sociedad romana? Los romanos siempre consideraron que las religiones eran todas admisibles en Roma
mientras no interfirieran con el poder político. Tú podías creer en lo que quisieras, siempre que aceptaras al emperador como la reencarnación del Estado romano y aceptaras los ritos más o menos de adoración, de divinización del emperador. Mientras esto ocurriera, los romanos aceptaban todos los ritos privados habidos y por haber. En ese momento había más de 300 en Roma, había todo tipo de dioses. Siempre que hubiera colisión, y la iba a haber por los cristianos, por parte de los cristianos, entre la adoración a Dios y la adoración al emperador, al que no aceptaban como Dios, ahí podía estar el problema. Pero mientras eso no ocurriera, pues no había problemas. Sí va a haberlo, naturalmente, con emperadores que exigen un juramento de aceptación de la divinización del emperador, como pueden ser Diocleciano sobre todo, o Trajano, o Marco Aurelio, bueno, Nerón por lo que era Nerón, o Decio, que tienen un concepto de equiparación del Estado al emperador. Uh-huh. Había adeptos entonces a otros cultos que afirmaban que el culto imperial oficial y el privado eran compatibles. La idea global era aquella que existía, de que había libertad absoluta para escoger el camino que se quisiese en la relación con las diferentes divinidades. Se podía unir a Mitra y a Serapis, por ejemplo, a Mitra y a Cristo, y el culto imperial con el de los cristianos. Por lo tanto, para Constantino, la decisión del año 312 solo conllevó la aceptación de un dios más. Lo que nadie observó es que ese dios eterno y absoluto y no aceptaba a otras divinidades a su lado. Las persecuciones de los años 303 al 311, doctor, desengranaron de alguna manera el tejido social romano y abrieron heridas de muy difícil cicatrización. Los mártires y sus tumbas daban testimonio de ello, y a partir de entonces la firmeza de los cristianos iba a ir en aumento. En el año 312, Constantino decide tomar la iniciativa militar contra Magencio, que dominaba en el auténtico cogollo del Imperio Romano por sí solo. ¿Qué tipo de ayuda espiritual solicitó Constantino para vencer a su adversario? Constantino tiene verdaderos problemas porque está en territorio enemigo, y es más, sabe que Magencio, además, que es listo, ha abastecido generosamente a Roma, la capital, con cereales, y entonces los romanos lo van a apoyar. Los arúspices no auguran nada favorable o signo propicio alguno. Entonces Constantino decide ponerse personalmente en contacto con una divinidad y recibir de ella señales favorables y salvíficas. Para ello era necesario tener una visión o un sueño mirífico, un sueño milagroso. Hay un cristiano, se llama Lactancio, que iba a ser en Tréveris el instructor del primogénito imperial. El primogénito de Constantino se llama Crispo, y describe en el año 318 la visión que Constantino le refirió. Bueno, yo no sé si la había tenido, pero podemos contarlo. Dios habría exhortado al emperador para que los soldados imperiales pusieran en los escudos el monograma cristiano en griego X-Rho, es decir, Christus, que representaba la victoria celestial. En cambio, el obispo Eusebio de Cesarea, va a manifestar que Constantino había visto una cruz luminosa en el cielo al mediodía, y la inscripción en este caso en griego sería Tutonika, vence con esto. Constantino juró hacerlo así, y a partir de ese momento en las monedas aparecerá una fórmula latina que significa in hoc signo vinces, o con este signo vencerás, o este signo servirá para que seas el vencedor. Constantino, por tanto, estimula el mensaje y el pueblo lo amplifica, y ya tenemos la propaganda dictada desde arriba. Está bien. Está muy bien, además, porque has dicho perfectamente la palabra propaganda, porque cuando hablamos de temas políticos no es publicidad, es propaganda. Está muy bien. Sí, bueno, pero yo soy creyente, espero que el Todopoderoso no me lo tome como algo televisivo, ha sido respetuoso. Está muy bien. ¿Cómo murió Magencio? Bueno, Magencio se equivocó. Magencio, en lugar de apoyarse en la parte cristiana, no era tan listo como Constantino, y entonces pues apoyó en la parte pagana, digamos. En el puente Milvio se celebra la famosísima batalla que ha salido inmortalizada en muchos cuadros, en la que Magencio pierde por goleada y cae al mar y se ahoga, cae al río y se ahoga. El puente Milvio, que tú que has estado en Roma, creo que está lleno de pinturas y de papeles en los que las parejas se juran amor eterno. Eso me han dicho. Sí, señor. Otro día te lo cuento. Estupendo. ¿Es cierto que Constantino interpretó que el Dios de los cristianos le había dado la victoria frente a Magencio entonces? Tú lo has dicho perfectamente, lo interpretó y convenció a los demás de que había sido el Dios de los cristianos el que le había dado la victoria. O sea que podemos decir que Constantino decidió dar protección a los cristianos tras la victoria del puente Milvio sobre Magencio en el año 312.
efectivamente, porque además, como ya comentamos antes tú y yo, Constantino veía que se podía fiar mucho más de los cristianos por su comportamiento social y moral y ético que no de los paganos, que estaban bastante más corrompidos. En su entrada triunfal en Roma, Constantino portó la cabeza de Magencio clavada en una lanza. Constantino fue vitoreado como libertador de Roma, restaurador de la libertad del pueblo romano y del resto del mundo, y fundador de la paz, la serenidad y la seguridad pública. En el año 315, su arco de triunfo elogiará todas esas cualidades. Constantino había perseguido a los cristianos hasta después de su victoria sobre Licinio en el año 324, tras la cual enfermó. ¿Qué historia hay en torno a que se le apareció San Pedro y San Pablo anunciándole que se curaría si se bautizaba? Pues cuando enfermó, muy posterior, en el Golfo İzmir, que es Turquía, en el Golfo de Ástaro, unos sacerdotes paganos de Roma le prometieron ayuda si se bañaba en la sangre de niños en el Capitolio. Caramba. Constantino no lo cumplió y parece que esa noche se le aparecieron San Pedro y San Pablo anunciándole que se curaría si se bautizaba. El encargado de hacerlo sería uno de los grandes papas de la historia de la antigüedad, es decir, el obispo de Roma, el Papa San Silvestre I. ¿Sabes cómo, por ejemplo, ya que para que vean las personas que nos escuchen cómo se insultaban en la antigüedad? Pues Magencio en la historia oficial fue calificado como monstruo, animal necio e inútil, esclavo vestido de púrpura y enemigo del Estado. Ya ves que tenían un léxico que no puede tener ninguna envidia del actual. No, desde luego. O sea que se convirtió entonces en ese primer papa, San Silvestre I. Y San Silvestre es uno de los grandes papas de la antigüedad y efectivamente es el que va a ser el encargado de, digamos, de bautizar, de acercar a Constantino al cristianismo. O sea, entonces este papa fue el primer papa de la historia. No, el primer papa de la historia es Pedro. Bueno, aparte de Pedro, perdón. Sí, este es uno de los papas del siglo V, del siglo III, del año 300 y pico. Porque es uno de los papas que tiene mucha importancia por la relación con Constantino y sobre todo porque era muy respetado en Roma y no era perseguido. Es uno de los papas importantes, ¿no? Pero vamos, digamos que el primer obispo de Roma se considera que es Pedro. Sí. El segundo es Cleto, luego Lino, el segundo Lino, Cleto, que son diáconos que existen en ese momento en Roma. Este es uno de los papas importantes que señala sobre todo la relación que tiene con el emperador. Lo cual quiere decir que el cristianismo estaba considerado ya de primera división o importante cuando Constantino sabe quién es el papa, se acerca a él y el obispo de Roma lo acepta como nuevo miembro del cristianismo. O sea que a partir de que Constantino promulga como fe única la fe cristiana, ahí tenemos a este primer papa entonces, aunque tengamos a Pedro inicialmente, a Cleto y a Lino. Esto sería el primer papa oficial, prácticamente oficial. Sí. Eso es, a eso me refiero. Muy bien, ¿y qué otras versiones hay acerca de la conversión de Constantino al cristianismo, doctor? Bueno, hay versiones de que no se convirtió hasta el final de su vida, que él, digamos que tenía un cierto respeto hacia el cristianismo, pero más o menos jugaba con doble sentido, ¿no? No hay algún dato seguro de que se convirtió al cristianismo por parte de estas otras versiones. Él consideraba que el cristianismo era mejor, se podía basar en él, se podía apoyar en él, mejor que en el paganismo. Bueno, la ambigüedad de Constantino es política, ¿no? Como agradecimiento al dios cristiano, Constantino, ordenó erigir la Basílica de Letrán antes del año 315 y la Basílica de Pedro en el Vaticano entre los años 324 y 326. Efectivamente, la de San Juan de Letrán y la de San Pedro del Vaticano. Como es sabido, San Juan de Letrán, digamos que es la catedral de Roma, ¿no? El Papa de Roma es el obispo de San Juan de Letrán. ¿En qué momento Constantino se convirtió, según él, con ayuda divina, en el único emperador del Imperio Romano? A partir de la derrota de Magencio, en el año 315 se puede considerar que Constantino es el único emperador del Imperio Romano. No ha acabado con todos los enemigos, incluido con el que le estaba haciendo más sombra, que era Licinio, y en ese momento Constantino ya es la máxima autoridad en Roma. Incluso equipara al dios Sol con el astro rey como representación, como imagen de Cristo. Además, por encima de aquellas divinidades,
Apolo, etcétera, se encontraba siempre la divinidad suprema, es decir, el Dios de la eternidad, que es el Cristo, vamos, el Dios todopoderoso. Porque, doctor... Decíamos antes, perdona Pedro, sí, decíamos antes que el problema de los cristianos era efectivamente su Dios. Lo dice el Antiguo Testamento. El Dios Yahvé es un Dios celoso, por lo tanto no acepta a otros iguales a él. Claro. ¿Cómo se conformó la corte de Constantino el Grande a partir del 284? ¿Siguieron existiendo distintos Augustos y Césares que gobernaban bajo el mandato del emperador, José María? Efectivamente, sigue habiendo Augustos y sigue habiendo Césares, pero por encima de todos está él. Y tan está él que él permite o exige o decide que sean incluso su hijo, uno de sus hijos, que forme parte como César, como futuro sucesor. Constantino inaugura la tradición, la línea filial del imperio, ¿no? Vemos en muchas camisetas, vemos en muchos distintivos que aparecen esas siglas SPQR, en la época de Constantino sobre todo el Grande. ¿Qué significan esas siglas SPQR? Pues me encanta que me hagas esa pregunta, como dirían los políticos. Significa Senatus Populusque Romanus. Eso es una invención ya en la época de la República y posterior, que significa el Senado y el pueblo de Roma unidos. Quiere decir, la oligarquía gobernante y el pueblo unidos los dos en una esencia común, en una esencia magnífica, que era precisamente el Estado romano. Roma es de los dos. Bien, hagamos un pequeño paréntesis, es una mentira absoluta. El Roma era de la oligarquía, es decir, de los optimates. El pueblo, la plebe, sostenía ese edificio. Hay un discurso precioso de Tiberio Sempronio Graco, que algún día leeremos, en el que Tiberio Sempronio Graco es uno de los tribunos de la plebe, que fue asesinado precisamente por los patricios, por la oligarquía, en el que dice en Román Paladino que eso es un cuento, que el pueblo romano sostiene a los ricos, a los millonarios, a la plutocracia, a la aristocracia. Vamos, más o menos como el siglo IV, V, VI, VII, XIX, XX, XXI. Más o menos. O sea que esas siglas SPQR en latín significarían... Senatus, Senado, Populusque, pueblo, y la QE es la partícula latina, significa ahí, el Senado y el pueblo romano, enlazados, es decir, unidos para sostener al Estado. O sea que la R sería como Roma, el Estado en sí. Sí, Senatus sería Senado, la oligarquía, Romanus sería romano, y Populus sería el pueblo, sería la plebe, es decir, la oligarquía y el pueblo, digamos, la clase alta y la clase baja, unidos en la defensa del Estado romano. Y la partícula que les une es la partícula que es el copulativo, ¿no? El Senado y el pueblo de Roma. Con Constantino toda la reglamentación imperial se convirtió en rito que elevaba a los emperadores por encima del común de los mortales. Todo funcionaba en la sala del trono con la máxima prosopopeya, alfombras y vestiduras suntuosas, laureles y flores adornaban las paredes y por el suelo se esparcía hiedra, romero y flores. Asimismo, ante el trono del emperador se alzaba un árbol de bronce dorado, adornado con piedras preciosas y púrpura, y en sus ramas se posaban todo tipo de pájaros artificiales que imitaban el canto de los de verdad. Como guardianes del trono había leones de metal o de madera, también recubiertos de oro. Todo lo que se relacionaba con la persona del emperador era sagrado, incluyendo algo tan profano como era la propia moneda. Doctor, ¿podemos decir que el Imperio Romano funcionaba como una monarquía entonces absoluta? Absoluta. El poder de Constantino es total y no se discute. Pero bueno, esto Constantino lo ha heredado de Diocleciano, es decir, Diocleciano es un poder absoluto, pero absoluto. Constantino enalteció a la Iglesia Católica. ¿De qué forma? Pues consiguió que sin abandonar las obligaciones que tuvieran los cristianos con el Estado, en el año 330 reglamentó la adjudicación del rango, un nuevo rango que sería conde o comes, viene de estar próximo, acompañante del emperador, y distinguió a cada uno de sus amigos con diferentes honores, títulos o distinciones. Esto dice, por ejemplo, el obispo Eusebio de Cesarea. Los títulos de acompañante, de próximo, de comes,
se referían a un grupo de personas cuyo prestigio dependía del grado de proximidad personal. Esto indica monarquía absoluta al emperador. Cuanto más próximos, más familiares, más amigos fueran, las posibilidades de poder ascender eran mayores. Esta nueva situación del servicio cortesano hizo atractiva a la corte. Incluso lo aceptaron los antiguos senadores, porque veían que se podía volver a aquella época, aunque para ellos no fuera muy segura, de la época de Nerón o de Calígula o de Augusto, y más segura de Trajano, de etcétera, de Nerva, ¿no? Porque ¿en qué sentido Constantino se dejó entonces convencer de que el dios pagano Sol era Cristo? Pues era muy sencillo. Él tenía que conseguir convencer a los cristianos de que la máxima jerarquía era el Sol. Entonces, equiparar al Sol con Cristo, que es el Dios todopoderoso, el que rodea a todo el planeta, toda la sociedad, pues era una posibilidad enorme de conseguir que el Sol y Cristo eran la misma persona. Así los paganos equiparaban a aquel Dios magnífico, que era Cristo, que era Dios, el Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, como el Dios de los paganos, que era el Sol, el reflejo del Sol. Cristo es una especie de reflejo del Sol, que eso es lo que ocurre muchísimos siglos antes con el faraón Amenofis IV, Akenatón. Akenatón no adora, hay un error, no adora al Sol. Para él el Sol es el reflejo del Dios absoluto, inmarcesible e intocable que está por detrás de ese Sol. Pues más o menos Cristo hace lo mismo. Recuérdame, por favor, ¿por qué lo llamamos Cristo? Porque lo llamamos Christos. Cristo significa en griego el ungido. El nombre de Cristo es Yahoshua, que significa Yahvé salva, es decir, Salvador, es decir, Dios Salvador. En el momento en que es bautizado, más o menos, por su primo Juan el Bautista en el Jordán, le echa el agua por encima, pues a partir de ese momento digamos que es una unción. A los reyes en Israel se los ungía, se los colocaba, se los echaba el aceite sobre la corona o sobre la diadema real. Por lo tanto, Cristo, digamos que es la palabra que significa ungido. El Mesías tenía que ser ungido por el aceite divino de Dios, y de ahí viene la palabra Cristo. Jesús Cristo significa Jesús el ungido, Jesús el Mesías, porque Mesías en arameo es equivalente a la palabra Christos en griego, que significa el ungido. La unción divina de Dios. Gracias. No sé si me he explicado. Perfectamente, José María, gracias por la aclaración. No, gracias a ti. La política imperial romana constantiniana siempre pretendió un culto unitario que produjese cohesión y prosperidad para el imperio. En este sentido, ¿qué se entendía por la unidad de la adoración divina? ¿Por qué Constantino se propuso que todos sus súbditos adorasen al mismo Dios? Pues porque siglos después otros monarcas en Europa van a hacer lo mismo, y la traducción, la palabra latina es cuius regio eius religio. Si queremos un estado unitario, un estado absoluto, unitario, en que todos más o menos piensen lo mismo, tenemos que tener un cuius regio, un reino, eius religio, y una sola religión. Esa es la única forma. Si hay muchos ritos, muchos cultos religiosos, muchos dioses, la posibilidad de que haya un solo estado, un solo rey, es muy difícil, porque cada uno defenderá una cosa distinta y aceptará o no aceptará lo que le plantee el Estado, digamos el emperador en este caso. Por lo tanto, lo más sencillo es conseguir que los súbditos adoren a un mismo Dios. ¿Cuál es el más cómodo para él? Por el efecto, por el esfuerzo, por todo lo que le han dado los cristianos, pues adorar al Dios, a Cristo. O sea que aquí no hay una conversión de fe, hay una conversión de interés político. Sí, ya lo hemos dicho antes. Constantino era muy ambiguo. Ya te digo que hay historiadores que niegan que se convirtiera hasta el momento de la muerte. En el momento de la muerte, supongo que por influjo de su madre, debió decir, bueno, por si acaso hay algo, vamos a ver si vamos bien acompañados. Por si acaso. Está bien. ¿Qué consideraba Constantino como la verdadera religión del imperio? ¿Es cierto que Constantino quería una sola iglesia en un solo estado para no poner en peligro la existencia del propio estado? Indudablemente, lo que hemos dicho hace un momento, cuius regio, es decir, un solo reino, eius religio, una sola religión. Esa es la mejor forma para que todos defienden o creen en una sola religión, en la única, para todos, y obviamente esa religión es equiparada al Estado, religión del Estado, religión del pueblo, y por encima de ellos
alguien que va a administrar y va a dirigir a ese pueblo y a ese estado, que es el emperador, en este caso Constantino. Y por encima de Constantino, quien le va a ayudar, quien le va a proteger, quien le subraya, quien le defiende, es Dios. Claro. El propio obispo, antes lo decías, ¿no? José María, doctor Manuel García Osuna, el propio obispo Eusebio de Cesarea dijo en el siglo IV después de Cristo, que el Estado cae en gran peligro si menosprecia la religión. En este sentido, el emperador estaba convencido de que debía crear un reglamento para todo el orbe conocido, y dentro del mismo se encontraba la regulación de la religión, entonces. Indudablemente, sí, eso está claro. Hay que crear un reglamento político y religioso, sobre todo político, en el que abarque todas las fórmulas. Eso lo han utilizado todas las monarquías absolutas. Bueno, eso en el Islam es clarísimo. El Islam, los regímenes islámicos regulan hasta cómo tienes que vestirte. Esa es la fórmula para que no haya controversias ni rebeliones de ningún tipo. Dentro del paganismo, los adivinos eran muy numerosos en la antigüedad, tales como astrólogos, arúspices o augures, que se encargaban de observar las vísceras y el vuelo de los pájaros. También eran numerosos los magos, oniromantes para la interpretación de los sueños, videntes, filósofos, todos ellos calificados como hombres santos, que se encargaban de anunciar la verdad, entre comillas. En este sentido se realizaban también horóscopos para predicciones sobre el carácter, el destino, el día y la forma de morir una persona. Asimismo, Constantino prohibió en el año 319 al auríspices o intérprete de los presagios y que hiciera visitas a domicilio. Así se evitaba que las predicciones políticas pudiesen ir contra el propio emperador. No obstante, no se prohibió aquella magia que contribuía a la buena salud o que favorecía las buenas cosechas. José María, ¿es cierto que en la corte imperial predominaron al principio fanáticos que exigían una rápida y completa imposición del cristianismo? Incluso plantearon al emperador acciones punitivas y vengadoras contra los que habían sido sus perseguidores paganos. Sí, eso es inevitable, siempre ha ocurrido. La venganza, las represalias sobre alguien que ha sido oprimido o reprimido ha ocurrido siempre a lo largo de la historia, y efectivamente en este caso hubo algunos que pidieron al emperador, exigieron al emperador que anatematizara a cismáticos y herejes. Había grupos además que se iban independizando del culto cristiano principal, y a estos se les anatematizaba como cismáticos herejes. Constantino decidió intervenir para poner los puntos sobre las íes de este conglomerado de cultos, y para que no se alterara la salud del Estado romano, exigió respeto hacia todos ellos sin que se alterara la salud. Por ello se adhirió al concepto eclesial sobre la existencia de creencias y cultos verdaderos y falsos, apoyando siempre a la Iglesia católica mayoritaria, no a las herejías, que se producían sobre todo en Asia Menor. Por ejemplo, una de las más importantes fue el donatismo, ¿no? Donatismo. Siempre ha habido fanáticos que decidieron, que querían, exigían, ahora que somos fuertes, vamos a vengarnos de todas las barrabasadas que nos han hecho los paganos hasta este momento. Constantino era un pragmático, entonces utilizaba lo que le interesaba en cada momento, ¿no? Es curioso cómo, desde luego, San Pablo incluso nos viene a recordar en la carta a los colosenses o a los efesios, por ejemplo, la cantidad de supuestos mesías embaucadores de la fe que ya aparecían en el siglo I, o sea que ya le precedían a Constantino este tipo de embaucadores también, por otra parte, ¿no? Curioso. Hay un problema importante que has abarcado en otros problemas, en otros espacios, en otros programas con otras personas, que es la dificultad de la aceptación de la Trinidad. Eso ha creado verdaderos problemas a lo largo, estoy hablando de los cristianos, no de otras iglesias, ¿no? Sí. El aceptar si Cristo es más hombre que Dios, o es más Dios que hombre, o es solo hombre, o es solo Dios. Obviamente en este momento estamos en el principio de la Iglesia. Los dogmas, las relaciones con la divinidad son muy difíciles. Por lo tanto va a haber que crear un cuerpo jurídico que se va a crear a posteriori para conseguir que el corpus religioso sea realmente el que tenga que ser, ¿no? ¿Cuándo Constantino consideró oportuno que la nueva manifestación de la divinidad fuese la de los cristianos? ¿Qué conflicto provocó Constantino con este apoyo a los cristianos? Vamos a ver, hay un
en el año 321 se promulgan 2 leyes sobre el descanso dominical que representa la traducción del dios Sol latino. Entre los romanos la semana planetaria se había ido imponiendo a partir del siglo III. Para los romanos el día más importante era el sábado o el día de Saturno, que era el planeta de la mala suerte. Por eso no se hacía ningún tipo de negocio, pero sí se podían bañar y comer. El culto al sol empezó a desplazar al de Saturno. Es decir, todos los jueces y habitantes de las ciudades debían descansar el día del sol. No obstante, a aquellos que vivían en el campo se les permitía trabajar la tierra sin ser molestados por el dios sol. Enseguida los cristianos reinterpretaron que la festividad del dios sol transformándolo en el día del Señor, en el dies dominicus, el día del Señor, ya que se creía que Cristo había resucitado el día posterior al sábado de los hebreos, por lo tanto el domingo. Existía la única posibilidad. El emperador se había visto siempre favorecido por la fortuna, por la relación que tenía con la divinidad. Por lo tanto, ¿cómo lo consiguió? Pues lo consiguió cuantos más intelectuales abrazaban la fe de Cristo. Por lo tanto, este conflicto que subrayaba el enfrentamiento entre los paganos y sus días sagrados y los cristianos y su día sagrado fue el que motivó el que Constantino empezara a pensar seriamente en crear un cuerpo religioso, un cuerpo doctrinal para todos los cristianos, que va a ser, el Concilio Ecuménico de Nicea. Uh-huh. O sea que entonces no existía un culto cristiano único en la época de Constantino. No, hay varios cultos cristianos y hay varios, por ejemplo, uno muy famoso que va a ser a comienzos del siglo IV es el famoso culto de Arrio, del presbítero Arrio, que además va a conllevar que uno de los pueblos germánicos de ese momento, los visigodos posteriores del siglo IV, sean arrianos. Había otros varios cultos, por ejemplo. En el siglo II, el interés por Platón estaba en aumento entre los más importantes pensadores, como por ejemplo Plotino o Orígenes, que fue el primero que incluyó en el credo de los católicos pensamientos filosóficos platónicos, adaptándolos al espíritu de su tiempo. Por lo que su influjo en Oriente, donde la mayor parte de los cristianos estaban en Oriente y no en Occidente, pues está claro, por la predicación de Pablo y Bernabé en las zonas de Grecia, es muy importante. Sus conceptos, la base de Orígenes, sería la base para diatribas en el catolicismo de la época. La controversia estribaba nada menos que la siguiente: entre Cristo como Hijo de Dios y el Dios Padre. Y aquí estaba el meollo de la cuestión, que era la salvación de todo el género humano era por medio de Dios Padre o por medio de Dios Hijo. Para Orígenes, Dios era el ser supremo, infinito y eterno, y por lo tanto el origen último del ser y del proceder. De él procedía el Hijo, no creado, sino nacido o engendrado. Era divino, por supuesto, pero siempre supeditado al Padre. Por lo tanto, una especie de segundo Dios, lo cual no podía ser aceptado por la ortodoxia de la Iglesia Católica, digamos, del centro, ¿no? El apoyo imperial al cristianismo desde el año 313 conllevó adaptar, como bien decía nuestro invitado, don José María Manuel García Osuna y Rodríguez, conllevó adaptar, como digo, el culto de los cristianos a los demás cultos del imperio. Así fue como el derecho de asilo, por ejemplo, de los templos, se transfirió también a las iglesias cristianas. En el año 315, los cultos de los cristianos fueron eximidos de los tributos. En el año 316, la liberación de los esclavos se realizaba en las iglesias y ante los obispos. En el año 318, los tribunales episcopales consiguieron el reconocimiento por parte del Estado para tratar asuntos civiles y de arbitraje, aunque solo una de las partes fuese cristiana. En este sentido, Constantino otorgó validez jurídica pública a la Casa de Dios de los cristianos y el obispo de Roma aprovechó esta nueva legalidad que equiparaba a los jueces eclesiásticos con los seglares para prohibir que los sacerdotes resolviesen sus conflictos ante jueces civiles. A partir del año 321, las iglesias cristianas podían aceptar herencias. En el año 319, el personal encargado del culto de los cristianos fue liberado de todas sus obligaciones para con el Estado y la ciudad de Roma, algo que ya era habitual en el resto de cultos. José María, Constantino era cristiano, no obstante, ¿por qué nunca asistía a ningún servicio religioso, al menos que se sepa? Pues hay últimamente han aparecido varios estudios. Él no quería, digamos, comprometerse realmente. Es por lo que se dice que probablemente no fuera un cristiano sensu estricto, sino que, fuera una persona que utilizara el cristianismo.
Él trataba por todos los medios de no comprometerse estaba por encima del bien y del mal, era el emperador. Hay muchas posibilidades de que fuera esa la razón por la que no quería comprometerse, ¿no? El emperador seguía además siendo el pontífice máximo y como tal regía los cultos y ritos y a los propios sacerdotes de lo mismo, por lo que si el sacerdote supremo no solucionaba los problemas o participaba, se inclinaba hacia la ritualización, la ira de Dios arrasaría el imperio. Constantino siempre se dejaba aconsejar, aunque según la cuestión que fuese a tratar, pero por encima de todo estaba siempre lo político, lo militar, lo administrativo y lo religioso, bajo la presidencia y la dirección del emperador. Él no podía participar en ceremonias en las que estuviera el pueblo, porque bueno, estaba por encima siempre del pueblo. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que se cree más o menos en general. Como bien antes nos decía don José María Manuel García Osuna, cuando hablamos de ese descanso dominical, hay que recordar que en el año 321 se promulgaron 2 leyes sobre el descanso dominical, que representaban la atribución del dies solis, latino. Para los romanos el día más importante era el sábado, o día de Saturno, como bien comentaba nuestro invitado. Pero enseguida los cristianos reinterpretaron la festividad del Día del Sol, transformado el domingo en el Día del Señor, ya que se creía que Cristo había resucitado el día posterior al Sabbat de los hebreos. ¿En qué momento Cristo sustituyó al águila del antiguo estandarte romano, José María? Todo parte de la equiparación del Christus, que habían colocado en los emblemas en la batalla del Puente Milvio, ¿no? A partir de ese momento, Cristo forma parte, digamos, del centro de toda la religión, de toda la fe. Aunque ya estaba la cruz dorada ya estaba en las banderas, en las enseñas, en los emblemas de las legiones romanas. Por lo tanto, no era tan difícil de aceptar el que apareciera ahora, digamos, el emblema de Cristo, más o menos, ¿no? ¿Con qué motivo en el año 325 Constantino promovió celebrar el Concilio de Nicea? ¿A qué tipo de preguntas que suscitaban controversia se buscaron respuestas en este concilio? Se buscan respuestas a todos los asuntos doctrinales que pretenden imponer un culto único. Uno de ellos era la discusión sobre el arrianismo, que, como he dicho antes, defendía el presbítero alejandrino Arrio, que involucraba a la Iglesia y el Estado durante siglos. Esta doctrina adriana defendía que el Hijo de Dios solo poseía una divinidad secundaria o subordinada. También se fijaron el orden jerárquico de los obispos y la fecha fija de la Pascua de la Resurrección. La Iglesia primitiva declaraba su fe en su credo, que se resumía en Dios Padre, creador del mundo, en Dios Hijo, el Logos, la palabra o el verbo, que había redimido al mundo en la persona de Cristo, y en el Espíritu Santo, que se iba a encargar de confortar y dirigir a toda la comunidad cristiana, Por lo tanto, había que crear un corpus juridicus religiosus, un cuerpo jurídico religioso, por la cual todos los cristianos, en ese momento católicos, Iglesia Universal, creyeran en lo mismo, para evitar las digresiones y para evitar los problemas heréticos que en ese momento existían. Para eso, además, había que decir cuáles eran los evangelios aceptables, cuáles eran las palabras de Cristo aceptables, cuáles eran las palabras de Cristo legales o cuáles no eran. Y se fijaron todos los cánones, los 4 evangelios canónicos, más las epístolas a San Pablo, etcétera. Evangelios escritos, el primero por Marcos, luego por Mateo, por Lucas y por Juan. A partir de ese momento, y el credo lo resume claramente, cuáles son las creencias oficiales de la Iglesia Católica. Lo demás será pura herejía. Nicea, que se celebraría en las salas del Palacio Imperial, al mismo este concilio de Nicea, como digo, en este Palacio Imperial es donde se iba a celebrar, porque convocó Constantino a esta sobreexcitada Iglesia Oriental y allí lo iban a celebrar. Bien, a este mismo concilio acudieron unos 300 obispos y Constantino instituyó la famosa comisión que iba a crear la controvertida fórmula homoousius, o que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. La aceptación fue total, ya que el emperador castigaría con el destierro a aquellos disidentes que no firmasen las resoluciones, ya que fueron consideradas como ley imperial. O sea que casi es una obligación lo del Hijo, que el Hijo tiene la misma naturaleza que el propio Padre, no porque lo dicten los apóstoles entonces, José María. Pues efectivamente,
hay un pasaje en el Evangelio de Juan donde en un momento determinado, cuando salen de la última cena, Cristo dice aquella frase que se ha subrayado siempre, aceptando que el Evangelio de Juan es lo que es y bueno, los que creemos que es, pues es, que dice lo siguiente: el Padre y yo somos una misma cosa y no se llega al Padre si no es por el Hijo. Cuando Cristo se equipara al Padre, se está refiriendo que es de la misma esencia de Dios Padre, por lo tanto son lo mismo. En la antigua teología, o lo que me explicaron en el colegio, los jesuitas, era que Dios Padre se mira hacia sí mismo, hace una introspección, se observa perfecto, y de esta visión sale el Hijo, que es de la misma esencia que el Padre en categoría y que existió desde siempre. Dice el Evangelio de San Juan: en el principio era la palabra, y la palabra estaba en Dios, y la palabra era Dios. Bueno, creo que la definición no puede ser más bonita, por lo menos para mí como creyente, claro. Y para un servidor, que también lo es. El concilio de Nicea... Además, perdona, Pedro, fíjate, en latín sería in principium erat verbum, et verbum est Deus, et verbum erat Deus. O sea, al principio estaba la palabra, el Logos, Cristo, la palabra era Dios, y la palabra estaba en Dios. Perdona que te haya cortado. No, faltaría más, porque este concilio de Nicea aportó la solución del arrianismo o la creencia cristiana no trinitaria, porque muy poco para la solución del arrianismo es lo que aportó, ya que la definición consustancial con el Padre tenía un significado de mínima comprensión para las gentes del momento. El emperador estaba más a favor del término de la misma naturaleza para definir la relación entre el Padre y Jesucristo. Antes lo decía don José María, el arrianismo es una creencia cristiana no trinitaria. Afirma que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a él. Las enseñanzas arrianas fueron atribuidas a Arrio en el siglo IV después de Cristo, un presbítero de Alejandría, y se oponen a las llamadas ortodoxas acerca de la naturaleza divina. Esa sería la máxima distinción entre el credo cristiano y el credo arriano. ¿En qué momento y por qué Constantino decidió crear una capital propia y nueva que no fuese la propia Roma, José María? Mira, te voy a contestar a eso. Hay un diálogo, hay un tal Sócrates, que es un historiador de la Iglesia del siglo V, que dice lo siguiente: no se puede salir a la calle sin verse uno envuelto en una conversación sobre la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. O sea, que debía ser, en lugar de hablar de fútbol, hablaban de esto por las calles. Pues en un momento determinado, Roma está anquilosada, Roma está vieja, Rávena también está vieja, y entonces Constantino traslada la capital a Oriente, donde había mayor cantidad de cristianos y donde realmente era más fácil de defender la capital. Entonces, bueno, construyó, le puso su nombre. No era precisamente muy humilde, me parece que no tenía abuelas, porque le puso Constantinópolis, es decir, la ciudad, la capital de Constantino. Sí, la ciudad Esto de es Constantino, sí. lo que es posteriormente la capital del Imperio de Bizancio, y hoy Istambul. Eso es. Entonces, ¿cuándo se bautizó Constantino? ¿Fue poco antes de morir o no? Yo creo que fue poco antes de morir. Pocos días después de ser bautizado, Constantino falleció en el año 337. Yo creo que por presión de su madre Helena, ¿no?, que consideraba que si no se bautizaba se podía condenar. Pero bueno, él se comportaba como cristiano con muchas reticencias, pero cuando llegó la hora de la muerte, pues pidió un cura, por si acaso había algo, y si no lo había, bueno, tampoco era nada malo, ¿no? Bueno, eso ha acudido a lo largo de la historia. Claro. Pocos días después de ser bautizado, como tú bien dices, Constantino I el Grande falleció en el año 337. Su muerte provocó un auténtico baño de sangre en Constantinopla, perpetrado por altos cargos de la milicia que pretendían quitarse de encima a potenciales competidores que eran parientes en segunda línea de Constantino, tales como su hermanastro Julio Constancio y los hijos de este último, Dalmacio y Anibaliano. El 9 de septiembre del año 337, los hijos de Constantino, Constantino II y Constante, se hicieron proclamar augustos de este hecho, y este hecho provocó una nueva masacre, incluyendo al prefecto del pretorio en Oriente, a Blavio, que era el padre de la prometida de Constancio II.
Constantino I el Grande fue consagrado tras su deceso, recibiendo la denominación de Divus Dios, y existió una moneda conmemorativa en la que el emperador fallecido iba en una cuadriga rumbo al cielo con la mano diestra extendida. En dicha imagen, la mano de Dios viene a su encuentro desde el cielo. Sin embargo, esta imagen en realidad evoca el viaje del dios Sol, por lo que el historiador y obispo Eusebio de Cesarea renunció a todo tipo de interpretación cristiana. La Iglesia Ortodoxa venera a Constantino I como santo y su fiesta es el 21 de mayo. Las iglesias católicas orientales también lo consideran un santo, pero no la Iglesia latina. En cambio, su nombre figura en el calendario de Santus Luterano. Hoy hemos conocido un poquito más, bastante más, a Constantino I, el emperador de la Roma cristianizada, gracias, como no podía ser de otra manera, a don José María Manuel García Osuna y Rodríguez, doctor en Historia, médico de familia además, académico además correspondiente de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias y escritor por si fuera poco. Don Pedro, ¿sabes lo que decía un panegirista magnífico como era Eusebio de Cesarea? Yo cuando me muera quiero un pelotas como este. Decía, él, el emperador, ya en esta vida fue encomiado por su poder absoluto sobre todo el imperio romano, y en el futuro reinará con el Hijo de Dios. Calma. No necesitamos premios Nobel con alguien que escriba eso de nosotros. Claro, no lo necesitamos. Bueno, es un placer como siempre, querido José María, y es curioso, me acabo de dar cuenta que este 9 de septiembre, de un año diferente evidentemente, un 9 de septiembre que fue cuando un servidor llegó a este mundo. Fíjate, ahora me acordaré toda la vida que fueron considerados augustos estos hijos de este hombre, ¿no? O sea que, caramba. O sea que tenéis algo en común. No es la fecha de nacimiento. Te acabas de dar cuenta, está bien, ¿eh? Bueno, pues con 1.700 años de diferencia, pero no está mal darse cuenta. Pues no, fíjate, tienes algo importante ya. Vinculado a Constantino, está bien, ¿eh? Ay, qué bueno. Bueno, don José María, ha sido... Hay que mirar el de Jordi, a ver cuál es, si tiene relación con algún otro. Tendremos que mirar, José, ¿qué fecha tienes, Jordi? 6 de agosto. Hay que estudiarlo eso. Hay que mirarlo, esto del 6 de agosto, no sé cómo me suena, no sé. Hay que estudiar, sí, algo importante. No sé, que la envidia es muy mala, no lo sé. Sí, ¿cómo es eso? Que es lo de la tiña, ¿no? Si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñosos habría? Bueno, este país es el de la envidia, bueno, sí, ya lo sabes. Sí. No sea que salga, no sea que salga el día cuando fue proclamado Constantino el gran emperador, no sé el día y la fecha, entonces nos morimos de envidia todos aquí, ¿eh? Bueno, vamos a estudiarlo de Jordi. Vamos a estudiarlo, sí, que al menos que seguramente que hay algo por ahí. Será algo importante. Sí. José María, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte de todo el equipo y de este servidor. Un abrazo muy fuerte, Pedro, para ti, para todo el equipo, para Jordi, etcétera, y os deseo lo mejor y lo hacemos muy bien, por lo menos hacemos lo que podemos. Sí, señor, hacemos lo que podemos, que ya es mucho. Muchísimas gracias. Un placer, José María. Adiós. Gracias. Adiós.